Hay reglas que existen por una razón, y esta es una de esas que nadie debería romper jamás. Hoy te voy a contar sobre un guardia de seguridad que decidió investigar por qué había una advertencia tan específica sobre mirar por la ventana del metro a una hora exacta de la madrugada. Antes de empezar, deja tu like para que este canal siga creciendo. Suscríbete para recibir más historias como esta y comenta desde qué país me estás viendo para que yo pueda conocer mejor a mi audiencia y traerte contenido cada vez más conectado contigo. Esto me ayuda enormemente a saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Llevo 3 años trabajando como guardia de seguridad en esta estación y te juro que conozco cada cámara, cada rincón y cada ruido que hace este lugar cuando no hay nadie más que yo. Pero hay algo que nunca logré entender y que me quita el sueño desde la primera noche que lo vi. Un tren que llega siempre a las 3:17 de la madrugada sin estar en ningún horario oficial. Al principio pensé que era un error de la empresa o algún tren de carga que usaba vías secundarias, pero cuando revisé los registros no había nada, ni un solo documento que mencionara ese horario. Las cámaras lo graban llegando puntual como reloj suizo. Las puertas se abren solas y después de unos segundos se cierran y el tren se va hacia el túnel sin que nadie baje ni suba. Rodrigo, mi compañero que lleva 20 años acá y fuma como chimenea, me dijo la primera vez que le pregunté que mejor no metiera las narices en eso, porque hay cosas que es mejor no saber. Pero yo no soy de los que dejan pasar las cosas raras sin buscar explicación. Además, tengo una razón personal que me obliga a entender qué está pasando con ese maldito tren. Mi hermana desapareció hace un año exactamente a las 3:17 de la madrugada, según el último registro de su celular, y nadie me creyó cuando dije que había algo extraño en esa hora. La policía dijo que probablemente se fue por voluntad propia o que tuvo algún accidente, pero yo sabía que había algo más, y por eso acepté este trabajo en la estación para investigar por mi cuenta. Todo cambió hace 3 noches, cuando las cámaras captaron algo diferente. El tren llegó como siempre, pero esta vez, cuando las puertas se abrieron, alguien salió tambaleándose. Era un hombre de unos 40 años con ropa arrugada y cara de no entender dónde estaba. Caminaba como si estuviera borracho o drogado y se dejó caer en una de las bancas de la plataforma. Bajé corriendo desde la sala de monitores y cuando llegué a la plataforma, el tipo me miró con ojos vacíos como si me viera, pero no me viera al mismo tiempo. Le pregunté si estaba bien y si necesitaba ayuda, pero él solo movía la cabeza de un lado a otro, murmurando cosas que no tenían sentido como si acabara de despertar de una pesadilla. Revisé sus bolsillos buscando identificación para llamar a alguien y encontré un billete de tren arrugado y manchado con algo que parecía humedad o sudor. Del otro lado del billete había una frase escrita con letra temblorosa que decía: «No mires por la ventana en el túnel», y eso me heló la sangre porque sonaba a advertencia desesperada. Le pregunté qué significaba eso y de dónde venía, pero él solo me agarró del brazo con fuerza y me dijo que no subiera, que nunca subiera al tren, aunque quisiera saber. Intenté mantenerlo despierto y hacerlo hablar, pero sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó ahí mismo antes de que pudiera sacarle más información. Llamé a emergencias y mientras esperaba la ambulancia revisé el billete otra vez, tratando de entender qué podía significar esa advertencia tan extraña sobre no mirar por la ventana. Cuando llegaron los paramédicos, el tipo seguía inconsciente y se lo llevaron al hospital, pero al día siguiente, cuando fui a visitarlo, me dijeron que había desaparecido de su habitación sin dejar rastro. Eso me convenció de que tenía que investigar a fondo, porque algo estaba pasando con ese tren y con la gente que desaparecía a esa hora exacta en la ciudad. Empecé a revisar todas las grabaciones de los últimos meses, fotograma por fotograma, buscando cualquier cosa que se me hubiera escapado antes. Encontré un patrón que me puso la piel de gallina. Cada vez que el tren llegaba y las puertas se abrían, había una especie de sombra o distorsión en la imagen, como si las cámaras no pudieran enfocar bien. Además, descubrí que en los archivos de la empresa había reportes de personas desaparecidas en la ciudad, siempre a las 3:17. Algunos encontrados días después confusos y sin memoria,
otros nunca más vistos. Le mostré todo a Rodrigo esperando que me ayudara a entender, pero él me miró con esa cara que pone cuando sabe algo que no quiere decir y me preguntó otra vez por qué estaba tan obsesionado con esto. Le conté de mi hermana y él suspiró largo como si hubiera estado esperando que dijera eso y me dijo que había visto a muchos guardias como yo tratando de resolver el misterio del tren. Me advirtió que todos los que se obsesionaban demasiado terminaban subiendo al tren para ver qué pasaba, y que ninguno de ellos volvía siendo la misma persona o simplemente no volvía. Pero yo ya estaba demasiado metido en esto, y no podía parar ahora. Necesitaba saber si mi hermana había subido a ese tren y si había alguna manera de traerla de vuelta. Seguí revisando archivos y encontré algo que me dejó sin aire, una lista de guardias de seguridad que habían trabajado en la estación y entre ellos estaba mi nombre con una fecha de 6 meses atrás. Eso no tenía sentido porque yo solo llevaba 3 años trabajando acá y nunca había estado en esa lista antes. Pero ahí estaba mi nombre completo con mi número de identificación. Pensé que era un error del sistema o una coincidencia de alguien con el mismo nombre, pero la foto que aparecía al lado era mía, sin ninguna duda posible. Le pregunté a Rodrigo si me conocía de antes y él me miró raro y me dijo otra vez qué palabra que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Me fui a casa esa noche, sin poder sacarme de la cabeza la idea de que algo muy raro estaba pasando y que quizás yo ya había estado metido en esto antes sin recordarlo. Cuando llegué a mi apartamento, busqué entre mis cosas y encontré una chaqueta vieja que no recordaba haber comprado, pero que tenía mi talla y olía a mí. Metí la mano en los bolsillos sin saber por qué y encontré un billete de tren idéntico al del tipo que había aparecido en la estación, arrugado y con la misma frase escrita atrás: no mires por la ventana en el túnel. Leí una y otra vez sintiendo que mi corazón latía cada vez más rápido porque eso significaba que yo ya había estado en ese tren. Pero no recordaba nada de eso. No recordaba haber subido, ni haber viajado, ni haber visto lo que fuera que había en la ventana del túnel. Pasé toda la noche sin dormir, tratando de recuperar algún recuerdo de ese supuesto viaje, pero mi memoria estaba completamente en blanco, como si alguien hubiera borrado esa parte de mi vida. Al día siguiente volví a la estación decidido a encontrar respuestas, aunque eso significara hacer lo único que tenía sentido en ese momento: esperar a que llegaran las 3:17 y subir al tren. Rodrigo me vio llegar y por la cara que puso supo exactamente lo que iba a hacer. Me agarró del hombro y me pidió que lo pensara mejor porque algunos errores no se pueden deshacer. Le dije que ya lo había pensado y que necesitaba saber qué había pasado con mi hermana y conmigo mismo, porque obviamente yo ya había estado ahí antes, aunque no lo recordara. Él negó con la cabeza y sacó su cajetilla de cigarros con manos que temblaban un poco y me dijo que si iba a hacerlo, al menos recordara la regla que estaba en el billete. No mires por la ventana en el túnel. Repetí en voz alta como si fuera un mantra que pudiera protegerme de lo que fuera que esperaba ahí adentro. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo mismo supiera lo que estaba a punto de hacer y quisiera darme más oportunidades de arrepentirme. A las 3 de la madrugada, bajé a la plataforma con el billete arrugado en el bolsillo y me paré en el lugar exacto donde las cámaras siempre captaban las puertas del tren abriéndose. Rodrigo se quedó en la sala de monitores, porque dijo que alguien tenía que ver lo que pasaba y grabar todo por si acaso yo no volvía o volvía sin recordar nada. Los minutos finales fueron eternos y sentí cada segundo pasar mientras miraba el reloj digital de la estación marcar los números hasta llegar a las 3:16. A las 3:17 en punto, escuché el sonido inconfundible de un tren acercándose por el túnel, aunque no había ninguna luz de faro ni vibración en las vías como debería haber. El tren apareció de la nada, como si se materializara desde otra dimensión, completamente silencioso y con las ventanas oscuras que no dejaban ver nada del interior. Las puertas se abrieron frente a mí con un sonido neumático suave y vi el interior vacío iluminado con una luz fría que hacía todo ver artificial y extraño. Di un paso hacia adelante, sintiendo que mis piernas se movían solas, como si una parte de mí ya supiera qué hacer, porque lo había hecho antes. Subí al vagón y las puertas se cerraron inmediatamente detrás de mí,
con un golpe seco que sonó como una sentencia final sin apelación posible. El tren empezó a moverse sin sacudidas ni ruido de motor, solo un deslizamiento suave que me hizo sentir como si estuviera flotando en lugar de viajando. Miré alrededor y vi que el vagón estaba completamente vacío, con asientos de tela gastada y ventanas cubiertas por cortinas gruesas que bloqueaban cualquier vista hacia afuera. Me senté en uno de los asientos del medio, tratando de controlar mi respiración y recordándome a mí mismo que tenía que mantener la calma y no mirar por las ventanas. El tren aceleró y sentí cuando empezamos a entrar al túnel, porque la poca luz que había se apagó completamente, dejándome en una oscuridad total. Fue en ese momento que empecé a escuchar algo. Un sonido suave como voces, susurrando que venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las voces no decían palabras claras, pero había algo en el tono que me hacía sentir una tristeza profunda, como si fueran lamentos de gente perdida. Apreté los ojos cerrados y me aferré al asiento tratando de no escuchar, pero las voces se hacían cada vez más fuertes y más insistentes. Entonces una de las voces dijo mi nombre con claridad perfecta, y reconocí de inmediato que era la voz de mi hermana llamándome desde algún lugar imposible. Abrí los ojos de golpe y miré hacia las ventanas, sintiendo una urgencia desesperada de correr las cortinas y ver si ella estaba ahí afuera. Pero me obligué a quedarme quieto, recordando la advertencia del billete, porque algo en mi interior sabía que mirar era exactamente lo que ese lugar quería que hiciera. La voz de mi hermana siguió llamándome con más desesperación, diciendo que necesitaba ayuda y que solo tenía que mirar para encontrarla. Lágrimas empezaron a correr por mi cara porque quería creerle. Quería pensar que realmente estaba ahí y que podía salvarla si solo miraba por esa maldita ventana. Pero entonces recordé algo, un fragmento de memoria que apareció de la nada, como un relámpago en mi mente, mostrándome este mismo momento. Yo ya había estado aquí antes, sentado en este mismo asiento, escuchando esta misma voz, y había mirado por la ventana a pesar de la advertencia. Y después de mirar, había vuelto a la estación sin memoria de lo que había visto, pero con la necesidad compulsiva de volver a subir al tren. Esto era un ciclo. Entendí de repente con una claridad que me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado hasta ahora. La gente que subía al tren y miraba por la ventana quedaba atrapada en un bucle infinito de olvido y regreso, sin poder escapar nunca. Los que volvían confusos, como el tipo del billete, eran los que habían resistido la tentación de mirar, pero igual habían sido marcados por el viaje. Y yo ya había fallado una vez. Ya había mirado y por eso no recordaba nada. Y por eso estaba acá de nuevo repitiendo el mismo error. La pregunta era si esta vez podría hacer algo diferente, o si estaba condenado a repetir esto para siempre, hasta que no quedara nada de mí. El tren empezó a desacelerar, y supe que estábamos llegando a algún lugar, aunque no tenía idea de dónde porque nunca había visto este tren detenerse en otra estación. Las voces se callaron de golpe, dejando un silencio tan absoluto que podía escuchar el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Me levanté del asiento con piernas temblorosas y caminé hacia la puerta esperando que se abriera y me dejara salir de este lugar de una vez. Pero las puertas no se abrieron y el tren se quedó quieto en medio de la oscuridad del túnel sin ninguna señal de que fuera a moverse. Miré hacia las ventanas y vi que una de las cortinas se movía sola, como si algo del otro lado la estuviera empujando suavemente. Sentí la tentación crecer dentro de mí como una necesidad física imposible de ignorar. Una voz en mi cabeza que me decía que solo tenía que dar 2 pasos y abrir esa cortina, que todo tendría sentido si miraba, que encontraría a mi hermana y entendería qué estaba pasando y por qué no podía recordar la primera vez que había estado acá. Mis pies empezaron a moverse solos, llevándome hacia la ventana, mientras mi mano se levantaba lentamente hacia el borde de la cortina. Una parte racional de mi mente gritaba que me detuviera y que recordara lo que acababa de entender sobre el ciclo y la trampa. Pero la otra parte, la parte que había perdido a su hermana y que necesitaba respuestas más que aire, me empujaba a seguir adelante. Mis dedos tocaron la tela áspera de la cortina y sentí algo frío del otro lado, como si lo que fuera que esperaba ahí supiera que estaba a punto de mirar.
Cerré los ojos por un segundo tratando de tomar la decisión final, sabiendo que en cuanto abriera esa cortina, no habría vuelta atrás. Pensé en Rodrigo viendo esto en las cámaras y preguntándose si esta vez yo sería capaz de resistir o si volvería a caer en la misma trampa. Pensé en todas las personas que habían subido a este tren buscando respuestas o buscando a alguien y que nunca habían vuelto a ser las mismas. Y entonces abrí los ojos, apreté la cortina con fuerza y empecé a correrla hacia un lado mientras la oscuridad del túnel esperaba mostrarme lo que fuera que había estado escondiendo todo este tiempo.